Aquí, hermanos, según Salmo 133, versículo 4, dice que Él ordena la bendición, la vida para siempre. Creemos, hermanos, que estos 2 días van a ser días llenos de bendición. ¿No está contento de estar aquí? Mire a tantos hermanos que pagaron el precio por estar aquí en esta tarde. Saben, el pueblo de Israel subía a Jerusalén 3 veces al año para celebrar fiesta a Dios y para disfrutar del producto de la buena tierra. Y esto era muy maravilloso, porque esto hacía que el pueblo de Dios se mantenga en unidad, tengan mucha comunión y sean compenetrados. Así que, hermanos, si el recobro del Señor ha de avanzar entre nosotros, necesitamos tomar este camino, el camino de ser compenetrados. Así que agradecemos al Señor que en esta tarde hay muchos hermanos que pagaron el precio para tener más unidad, más comunión y más compenetración. Esta tarde quisiéramos hablar de un asunto muy crucial y muy importante en nuestra experiencia de Cristo como el Espíritu, a fin de tener una vida cristiana y de iglesia apropiada. Todos nosotros estamos aquí porque amamos al Señor y Él ha ganado en cierto sentido nuestro corazón y queremos proveerle al Señor una vida cristiana al estándar, a la norma que Él desea. Así que quisiéramos iniciar esta comunión definiendo qué es la vida cristiana. En el libro de Filipenses capítulo 1, Pablo se encontraba encarcelado. Pero su anhelo y su esperanza era que en nada él quería ser avergonzado, sino que, ya sea por vida o por muerte, él quería magnificar a Cristo, porque para él el vivir era Cristo. Amén. Y el morir era ganancia. Así que, ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana es vivir a Cristo y magnificar a Cristo. Así que alce la mano, ¿quién puede llevar a cabo esta vida cristiana? Muy bien, ninguno alzó la mano porque ninguno de nosotros puede. Todos estamos descalificados. Solamente hay uno que puede llevar la vida cristiana. Y esa es Cristo. Hoy Cristo es el Espíritu. Y Él es el que nos capacita, nos sustenta, nos fortalece para llevar a cabo la vida cristiana. Ahora, es por medio de este Espíritu, hermanos, que nosotros podemos darle sustento a nuestra vida cristiana. Sin el Espíritu, nuestra vida cristiana no tuviera sustento ni fundamento. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es un asunto de normas externas. No es cuánto nos comportamos de manera apropiada, cuántas cosas lo hacemos según la ley. No, la vida cristiana no es un asunto de cosas externas ni de reglamentos externos. La vida cristiana es el mover de Dios en Cristo como el Espíritu dentro de nosotros. Así que si usted quiere llevar a cabo la vida cristiana, usted necesita permitir que el Espíritu se mueva. Y mientras más se mueve, Él va añadiendo más su elemento a todos nosotros. Y menos elemento nuestro hay. ¿No es esto maravilloso? Esto es la vida cristiana. Ahora, ¿de qué clase de espíritu nosotros estamos hablando? No estamos hablando únicamente del espíritu mencionado en Génesis capítulo 1, sino que este espíritu del cual hablamos es Cristo mismo, quien pasó por un proceso de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección y ascensión. Y en ascensión, Él se derramó y se sopló en la iglesia para que nosotros seamos capacitados para llevar esta vida cristiana. ¿Qué pasaría, hermanos, si no hubiera el Espíritu? Si el Espíritu no se hubiera procesado, consumado y llegado a ser el Espíritu todo inclusivo, nosotros
no tuviéramos nada que ver con Dios, ni con lo que Él logró, ni con lo que Él obtuvo. De hecho, sin espíritu no hay economía de Dios. Oh, hermanos, pero Él es el Espíritu. Y como Él es el Espíritu, hoy podemos tener acceso a Dios. Este himno que acabamos de cantar es precioso. Él suple abundantemente todo lo que nos falta a nosotros. Él está preparado, Él está disponible, Él es muy querido y muy cercano a nosotros. Y es por medio de este Espíritu que toda la economía de Dios se está llevando a cabo en el hombre. Ahora, ¿cuál es nuestra necesidad hoy en día? Si nosotros queremos llevar una vida que coopere para el cumplimiento de la economía eterna de Dios, necesitamos una visión renovada, una visión fresca de lo que es el Espíritu hoy. Así que de inicio yo quisiera pedirles que se olviden de todo lo que hemos aprendido hasta este día. Señor, me vacío delante de ti. Señor, quiero tener una visión nueva, una visión renovada. Quiero experiencias más elevadas y un disfrute más profundo del Espíritu, para que tú tengas una vida cristiana más normal, más genuina y más real entre nosotros. Ahora, este Espíritu, el cual es compuesto porque tiene varios ingredientes. ¿Sabe? Cuando usted va a un supermercado y usted quiere comprar un producto, usted lo revisa y ve cuáles son sus ingredientes, incluso tal vez ve la tabla nutricional, para saber cuán beneficioso es este producto o no. En la Biblia hay un tipo completo que nos deja ver cómo este Espíritu está compuesto, cuáles son los ingredientes y cuáles son los beneficios. Hermanos, quisiera ir con ustedes a Éxodo capítulo 30. ¿Qué tal si todos vamos allá, buscamos nuestras Biblias? Éxodo capítulo 30, 22 al 25. Y allí vamos a ver cuáles son los ingredientes, de qué está compuesto este Espíritu. Y esperamos que al ver de qué está compuesto, nuestro aprecio por este Espíritu vaya en aumento. Éxodo capítulo 30, versículo 22. ¿Qué tal si lo leen los hermanos? ¿Todos lo tienen? Amén. Adelante. Además, Jehová habló a Moisés diciendo, hermanas, 23. Toma también fluida de canela aromática, la mitad, 250 ciclos de cálamo aromático, 250 ciclos, hermanos, de casia, 500 ciclos conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva. El 25 todos. Harás de ellos el aceite de la santa unción, un ungüento aromático compuesto según la hora de la será el aceite de la santa unción. Amén. Así que aquí están los ingredientes del Espíritu compuesto. Y vamos a ir, tal vez uno por uno, trayendo algunas aplicaciones para que este Espíritu deje de ser únicamente un conocimiento doctrinal y este Espíritu pueda llegar a ser nuestra experiencia hoy en día. Antes de entrar en los ingredientes, quisiera decir que para este entonces, para Éxodo 30, ya todo el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios les proveyó un cordero para salir. Ellos entraron en el desierto y en el desierto Dios les proveyó maná. Dios les proveyó del agua viva. Pero la meta y la intención de Dios no era únicamente esta. Él estaba contento con que el pueblo de Dios había salido de Egipto, pero en su corazón estaba el anhelo y el deseo de obtener una morada aquí en la tierra. Y hermanos, el deseo de Dios no ha cambiado a lo largo de los siglos. El deseo de Dios ahora es lo mismo, es el mismo. Aunque nosotros somos su pueblo
y la tierra es estrado de sus pies. Él desea una morada en la cual Él encuentre satisfacción. Y hermanos, si nuestra vida es para esto, nuestros días, hermanos, van a tener significado. Nuestra vida va a tener una razón por la cual existir. Si nosotros vivimos para la morada de Dios, hermanos, vamos a ser las personas más benditas, las personas más felices, porque eso le da satisfacción a Dios y también le dará satisfacción a nuestra vida. Así que en Éxodo capítulo 30, Dios revela, después de haberles dado algunas instrucciones con respecto a su casa y con respecto al sacerdocio, que Él anhelaba también darles algo más, que era el aceite de la santa unción, que era un ungüento compuesto de estas especies. Esto quiere decir, hermanos, en nuestra experiencia, que si nuestra vida en esta tierra es en la casa de Dios y para la casa de Dios, nosotros vamos a tener la experiencia de disfrutar este espíritu compuesto. Así que hay un antes y un después. Si nosotros no tenemos como meta la morada de Dios y el servicio de Dios en la morada, nosotros no vamos a tener una experiencia abundante del Espíritu. Nuestra experiencia va a ser limitada. Oh, hermanos, pero yo espero que al salir de aquí todos nosotros nos vayamos con un anhelo. Quiero edificar tu morada. Quiero servirte a ti en tu casa. Y eso nos hará participantes de este espíritu compuesto. Así que el primer ingrediente de este espíritu, el versículo 23 nos dice que es la mirra fluida. La mirra era utilizada cuando alguien iba a ser sepultado. De hecho, cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, a Él le ofrecieron mirra con vinagre para mitigar su dolor, pero Él no lo aceptó. ¿Qué quiere decir la mirra? La mirra representa la preciosa muerte de Cristo. En este universo hay una sola muerte que es preciosa. Las demás muertes son lamentables. Todas las muertes causan alguna pérdida. Pero la única muerte preciosa en este universo es la muerte de Cristo. ¿Sabe por qué? Hebreos 9:26 dice que la muerte de Cristo aniquiló el pecado. Gálatas 5:24 dice que la muerte de Cristo anuló la carne y todas sus concupiscencias. Romanos 6, versículo 6, dice que en la cruz Él anuló el viejo hombre. Juan 12:31 dice que por medio de la muerte de Cristo, el mundo también fue juzgado. Y Hebreos 2:14 dice que la muerte de Cristo anuló aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que por todos lados la muerte de Cristo es preciosa. Pero ¿qué pasaría si el Espíritu no estuviera incluido? En el Espíritu no estuviera incluido la muerte de Cristo. La muerte de Cristo únicamente sería un hecho hace 2000 años. Sería lejano a nosotros y no lo pudiéramos experimentar. Oh, pero ahora en este Espíritu está la muerte preciosa de Cristo. La muerte preciosa de Cristo le da muerte a mi yo, a mi manera natural de ser, a mis pensamientos, a mis opiniones. Le da muerte a todo lo negativo que existe en este universo. Ahora, ¿cuál es el siguiente ingrediente? Canela aromática. La canela era dada a personas cuyo corazón estaba débil para poderlo estimular nuevamente. La canela representa la dulce y eficaz muerte de Cristo. Y quisiera aquí darles una pequeña experiencia, hermanos. Cierto día yo estaba escuchando varios mensajes con respecto a la obra con los niños. Y en esta porción del ministerio decían que
Todos nosotros necesitamos ser modelos que expresan piedad. Debemos ser padres que ayudan a sus hijos a crecer con modelos a su lado, quienes expresan piedad, quienes son Dios hombres. Y mi esposa estaba por la casa y ella me dijo algo a mí. E interiormente yo sentí que tenía muchas cosas por decirle que ella estaba incorrecta. Pero en ese momento vino a mí una palabra: eres un Dios hombre. Y hermanos, esa palabra le dio muerte, aniquiló todos los argumentos que yo tenía, le dio muerte a todo lo que yo pensaba que estaba correcto. Y simplemente me quedé callado. Y cuando yo buscaba algo en mí para decir, no había. Porque muchas veces, aunque nos quedamos callados, interiormente estamos opinando, interiormente estamos argumentando. Y vino mi esposa y yo sentía un gozo en mi corazón, sentía algo dulce, no me sentía amargo. ¿Saben qué pasó allí? La muerte de Cristo fue aplicada a lo que yo pensaba que estaba correcto. La muerte de Cristo fue aplicada a mis opiniones y el resultado fue algo dulce, algo agradable. Y de hecho la canela es para estimular. Y eso me estimuló a mí, a negar mi vida del alma, a negar mi viejo hombre y a vivir por otra vida. A vivir por la vida de Cristo y a llevar una vida en la nueva creación. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que si nosotros anhelamos experimentar este espíritu, lo tenemos que hacer en nuestra vida diaria. No es algo únicamente que lo experimentamos en las reuniones. O no es algo que lo experimentamos como algo que viene sobre nosotros, como algo extraordinario, sino que el Espíritu está allí, dispuesto, accesible, listo para poder ser aplicado a nuestra situación. Ahora, el siguiente ingrediente es el cálamo. El cálamo es una caña que crece en medio de un pantano, de una ciénaga. Y esta caña crece erguidamente. Y este cálamo representa la preciosa resurrección de Cristo. Si usted mira a nuestro alrededor, usted va a ver que estamos llenos de pantano. Si usted ve las noticias, va a ver que todo esto no huele tan bien. ¿Pero qué vamos a hacer? Algunos tal vez podrán salir del pantano, pero ¿y los que estamos aquí? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, todos nosotros debemos ser un cálamo que crece y se mantiene erguido, a pesar de que todo a nuestro alrededor está oliendo mal, de que todo a nuestro alrededor es un pantano. ¿Y sabe por qué? Porque, hermanos, el mismo poder que operó en Cristo Jesús, resucitándolo de entre los muertos, es el poder que ahora opera también en nosotros los que creemos. Este poder ahora está en la iglesia. La iglesia es crística y resurreccional. Así que en medio de esta situación, hermanos, nosotros podemos mantenernos firmes, erguidos, portando el testimonio de Dios en este universo. No podemos escapar del pantano, pero sí podemos seguir creciendo en vida y siendo un testimonio fuerte, prevaleciente del Señor, aquí donde el Señor nos ha puesto. El siguiente ingrediente es la acacia. La acacia era usada como un repelente para repeler insectos y también serpientes. Y eso tiene mucho que ver en nuestra experiencia, porque hay una serpiente antigua que está merodeándonos todos los días. Y esta principalmente inyecta dardos en nuestra mente, acusándonos, diciéndonos: tú no eres un buen cristiano,
Mira, ¿cómo te portaste hoy? Y así estás hoy orando. ¿Cómo te vas a levantar si esto dijiste en tu casa? La serpiente antigua generalmente está lanzando dardos en nuestra mente, pero hay un poder repelente, que es el poder de la resurrección. Así que es por medio de este poder que nosotros podemos repeler todos estos insectos y a la serpiente antigua. Todos nosotros podemos declarar en fe: Satanás, tú eres un mentiroso. Tú no me puedes acusar. Dios no me mira a mí. Él mira la sangre que fue derramada por mí. Así que no hay problema con respecto a mi condición. Yo puedo tomar la sangre, lavarme con ella y nuevamente restablecer la comunión con el Señor. Así que no te creo, Satanás. Eres un mentiroso, Satanás. Cristo es mi cubierta y ahora yo estoy en Cristo. De esta manera podemos repeler todo aquello, hermanos, que quiera dañar nuestra comunión y nuestro disfrute de Cristo. Y había un ingrediente más, un hin de aceite de oliva. ¿Qué quiere decir este hin de aceite de oliva? Esto quiere decir que al único Dios, que es el Espíritu, se le han añadido más ingredientes. Ahora este Espíritu, hermanos, ya no es el Espíritu únicamente de Dios, sino a este Espíritu se le ha añadido la humanidad de Cristo, la muerte preciosa de Cristo, la eficacia y la dulzura de su muerte, y la resurrección y el poder de su resurrección. Ahora, ¿cuál es la intención de Dios al permitirnos experimentar y disfrutar este Espíritu? No es hacernos más espirituales. La intención de Dios, hermanos, es hacernos más uno con Él. Porque cada vez que la muerte es aplicada, la resurrección, el poder de la resurrección es aplicada a nosotros, hay más ungimiento de Dios, más somos uno con Él. De hecho, hermanos, cuando nosotros recibimos al Señor, el ungido entró dentro de nosotros. Y cada vez que nosotros nos volvemos a nuestro espíritu, Él está aplicando capa tras capa. Y lo quiere hacer de manera continua y durante todo el día, hasta que finalmente seamos empapados con su espíritu y Dios tenga aquí una morada en esta tierra. Finalmente, hermanos, el versículo 25 dice que esta unción o este ungüento era según la obra del apotecario. Un apotecario puede ser traducido hoy en día como un farmacéutico o como un boticario. Él era el encargado de poner las medidas, las 500 ciclos de canela, los 500 ciclos de mirra. Él era el encargado de poner las medidas. Ahora, muchas veces nosotros al oír este tipo de mensajes o este tipo de comunión, vamos a querer aplicarlo de acuerdo a nuestra evaluación de nuestra necesidad. Quizás digamos: Señor, ahora aplícame mirra en esta situación. Ahora aplícame, Señor, aquí quiero ser el cálamo. Pero no, hermanos, no debemos nosotros preocuparnos de este asunto, porque este espíritu, este ungüento es según la obra del apotecario. No es según mi pensamiento, no es según mi necesidad. Y hermanos, Dios es el mejor apotecario. Él sabe lo que necesitamos. En esta situación tal vez necesitamos muerte. O tal vez en esta otra necesitamos el poder de la resurrección. ¿Cuál debe ser, hermanos, nuestra función? ¿Cuál debe ser nuestra urgente necesidad? Es tocar el Espíritu. No se preocupe por más. No se preocupe qué está siendo aplicado. Simplemente toque el Espíritu. Porque cuando nosotros tocamos el Espíritu, Él puede aplicar a nosotros conforme a la necesidad que Él tiene en nosotros. Así que, hermanos, yo espero que a través de esta palabra todos nosotros seamos urgidos a tener más experiencias con este Espíritu.
no con el fin de hacernos más espirituales, no con el fin de ganarle la pelea a mi esposa, sino con el fin de que Él tenga su morada aquí en esta tierra. Déjeme terminar leyéndole algo. Estudio Vida de Éxodo, mensaje 157, página 1638. Este asunto no nos debe impresionar únicamente en el plan doctrinal. Debemos orar: Señor, muéstrame la visión del Espíritu todo inclusivo. Amén. Muéstrame que ahora tú eres el Espíritu todo inclusivo, compuesto de la divinidad. Amén. La humanidad. Amén. La encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Señor, necesitamos ver, amén, que tu humanidad elevada, tu muerte todo inclusiva, maravillosa y misteriosa, y tu resurrección indescriptible se han mezclado en el Espíritu. Si recibimos esta visión, vamos a orar de este modo: Señor, te agradezco, amén, que el Espíritu ahora es el Espíritu compuesto. Este Espíritu todo inclusivo y vivificante es el Dios triuno mismo que me alcanza, me unge, se reúne conmigo y me une con Él. Amén. Aleluya, hermanos. Espero que nuestro aprecio por el Espíritu vaya en aumento. Ahora mi hermano Wilter va a continuar con esta comunión. Leamos, queridos santos, en Éxodo 30 mismo, el versículo 26, y dice: con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y el lavacro con su base. Así los santificarás, para que sean santísimos. Todo cuanto los toque será santo. Querido santo, tan pronto este ungüento tocaba algo, aquí dice santísimo. Y nosotros entendemos que nuestra santificación, por un lado, es que nos apartamos para Dios. Nos damos a Dios en su propósito. Si usted eso ya es santo. Pero si este ungüento lo toca, lo unge, usted es santísimo. Así que yo le preguntaría: ¿usted es santo o es santísimo? ¿Usted quiere ser solo santo o quiere ser santísimo? Dios necesita que seamos santísimos. De hecho, la verdadera santidad viene de experimentar este ungüento ungiéndonos, porque esto representa la mezcla de Dios con el hombre. Esa es la santidad que Dios busca. Sigamos leyendo el versículo 27, el 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los santificarás para que me sirvan como sacerdotes. Aquí, queridos santos, podemos ver que este ungüento era única y exclusivamente para la morada de Dios y para quienes servían. Vamos a experimentar la bendición más grande del universo, que es Dios mismo aplicándose a nosotros. Debemos ser aquellos que están en pro de la morada de Dios y ser aquellos que sirven a Dios en su morada. Así estaremos en la posición de recibir la más grande bendición. Yo sé, queridos santos, que humanamente esperamos mucha bendición de parte de Dios. Podemos esperar bendición económica, bendición de salud, bendición familiar, y necesitamos de estas cosas, y se vale hablar con Dios al respecto de esto. Pero, ¿saben? La bendición más grande que Dios quiere darnos es darse a sí mismo para mezclarse con nosotros. Él nos cuida, Él nos ama, y Él va a cuidar de muchos detalles de nuestra vida.
Pero él no está centrado en eso. El centro de su economía es mezclarse a sí mismo con nosotros. Mientras yo consideraba esta palabra, me acordé de un testimonio, ¿saben? El testimonio de cómo un joven fue salvo. Fue salvo por una persona que vendía en la calle cierta comida. Él estaba caminando con su mamá, que ya era creyente, y le saludaron. Y el hermano saludó a la hermana y le preguntaron, ¿cómo fue el día? Y él dijo, bueno, este día no ha estado tan bien. No he vendido mucho. Pero estoy bien. Y este joven dice que lo vio tan contento y radiante. Y le dio curiosidad y le preguntó, ¿cómo así tan contento? Él dijo, porque el mismo Dios que me dio ayer y el mismo Dios que no me está dando hoy, Él me cuida. Él no cambia. Y entonces, este hermano como que olió canela, dulzura. Oh. Y posteriormente este santo fue guiado al Señor por un santo aromático, quien a pesar de estar en una situación difícil, se mantenía experimentando la bendición más grande, que es Dios mismo ungiendo. Queridos santos, en cualquier tribulación o situación que estén pasando ahora mismo, se vale hablar con Dios de eso. Pero sepamos que lo que Dios quiere darnos y lo que está en su corazón es aplicarse Él mismo a nosotros, mezclarse con nosotros y hacernos cierta clase de personas que expresan cierto aroma. ¿Saben que este ungüento olía bastante? Todas estas especias son aromáticas. Cuando experimentamos el ungir, hay un cierto aroma en nosotros. ¿Saben? Ahora yo estoy experimentando algunas cosas en la vida matrimonial. Posiblemente muchos aquí han estado casados muchísimo más que yo. Y yo estoy aprendiendo que a veces con mi esposa, yo digo algo y según yo no dije nada malo, ¿no? Pero se arma una discusión. Y hay cierto punto en que yo detecto, y en ocasión ella me ha dicho también, tu tono. Pero ¿y eso? ¿Qué tiene el tono? Lo que dije es lo que importa. No, el tono también importa. El aroma también importa. Y ahí me doy cuenta, oh Señor, necesito más de este ungüento. ¿Sabe? ¿Cuál es la bendición más grande en la vida matrimonial? Es el ungüento. Yo hace poco estaba escuchando de unas estadísticas con respecto a los matrimonios y los índices de divorcio son cada vez más altos, incluso entre los cristianos e incluso en la vida de la iglesia. Y saben, es una gran tragedia que acontezca un divorcio. Hay mucha pérdida en el lado humano, económico, si niños sufren, es una gran tragedia. ¿Cómo vamos a ser preservados, santos? ¿Cómo van a ser preservadas nuestras familias? Aquellos que están solteros, ¿cómo se van a preservar? Conságrese a la iglesia. Consagre su familia al Señor. Sirva al Señor. ¿Saben qué va a experimentar? Ungüento. Va a experimentar la unción. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Usted va a sentir en cierto momento que le dice, tú eres rudo todavía en tu casa. Eres un poco tosco, exigente y legalista. ¿Cómo demandas? Y yo solo digo las cosas que yo he escuchado de este ungüento, ¿sabes? Este ungüento expone también, pero sana. ¿Saben? El apotecario, como se dijo aquí, apoteca en griego, que significa un depósito de fragancias, donde se hacían perfumes y también remedios. El Señor nos sana al ungirnos. Y en esto de ungirnos, queridos santos, yo quisiera decirles que todos necesitamos pasar tiempo para permitirle al Señor que nos unja. ¿Y saben cuánto es 500 ciclos? Es 15 libras. Entonces hay 3 medidas de 500 ciclos. Estamos hablando de 45 libras de fragancias. Y un hin de aceite es aproximadamente 1 galón. ¿Cómo mezcla 45 libras de fragancia con solo 1 galón de aceite?
Eso es un misterio. Esa es la obra del apotecario. Pero lo que sí yo veo es que lo que sale de ahí es algo bastante espeso, ¿sí? Que si usted se lo derrama, va cayendo despacito, lento. No es como que yo me eche esta botella y cae todo de una sola, ¿no? Va despacio, lentamente. ¿Qué muestra esto? Que la unción se mueve despacio, queridos. La unción corre lentita. Y si nosotros somos personas express, ¿qué es express? Quiere todo para ayer. Resuelva acá, vamos a hacer esto aquí, ya. Y hoy entiendo, la vida tiene cierta velocidad y cierto ritmo. Los estudiantes tal vez en sus clases les mandan una tarea y otra y otra y otra. Sienten que necesitan oxígeno, tantas cosas que hacer. Y en la vida ahora uno vive así, a la carrera. Si usted tiene niños, uno apaga un fuego acá y hasta el otro encendiéndose acá. A veces es difícil calmarse, ¿sí? A veces es difícil ir lento. Pero queridos hermanos, la unción seguirá moviéndose así, según su naturaleza. Y yo quisiera leer este versículo en Isaías capítulo 30, versículo 15. Si podemos leerlo, por favor, queridos santos. Isaías 15. Perdón, 30:15, no 15:30. Isaías 30:15. Dice así: porque así dice Jehová, el Santo de Israel: al volver y descansar seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero no quisisteis. Estaban muy rápidos ellos, no querían hacer nada despacio. ¿Esto qué significa, hermanos? Nosotros debemos despertarnos en la mañana, cuando nuestro ser aún está en calma, y venir al Señor solo para dejarnos ungir, para calmarnos allí. Allí en ese estado de calma, el Señor le habla, le unge, le sana, y añade sus elementos. ¿Saben? Ahora estamos con mi familia viviendo en Israel, y este país ahora está en guerra. Y recuerdo que están habiendo bombardeos en una ocasión y en otra, y el aeropuerto cierra, y abre, y cierra, y abre. Y es una situación, los que viajan están siempre pendientes. Y yo estaba un día así también. ¿Será que hoy cierran? ¿Ya lo abre? Yo estaba preocupado porque yo había comprado los boletos para venir. Y yo estaba un día en mi lectura en el libro de Isaías. Y ahí estaba tranquilo, solo leyendo. Y había un versículo que solo decía: yo te cuido. Un versículo sencillito, ¿sabes? Y cuando yo le leí, dije: esto es lo que el Señor me está hablando de a mí. Yo cuido de ti. En ese momento me sentí regado, salvo. Me sentí salvo. En quietud será vuestra salvación. Hermano, ¿quiere ser salvo? Venga en calma al Señor para ser ungido. ¿Sabe cuál es la diferencia entre redención y salvación? La redención trata con lo negativo, quita lo malo, pero la salvación añade lo positivo, añade lo bueno. Y aquí dice que en quietud serás salvo, en quietud te añadiré todo lo que tú necesitas, te añadiré. ¿Sabe? Me gustó el ejemplo que dio Daniel, que aquí dice la tabla nutricional. Si usted ve el Dios Trino, va a decir: alto en mirra, alto en canela, alto en cálamo, alto en casia. Esto es lo que yo necesito para ser salvo. Esa es nuestra bebida. Queridos santos, vengamos al Señor. Vengamos al Señor. Bueno, continúo. Este Espíritu añade a nosotros todos los elementos que necesitamos. Hermanos, este Espíritu es la gasolina de la vida cristiana y de la vida de iglesia. Sin nuestra experiencia de este Espíritu, el carro no anda. Y tampoco la vida de la iglesia anda. Y va a ser inútil el que nos propongamos por nuestra cuenta:
voy a ser un buen cristiano. No voy a servir en la iglesia porque la iglesia lo merece, yo quiero hacerlo. Usted podrá tener toda la buena intención, pero si usted no se deja ungir, no va a durar. Y santos lo hemos visto, y ustedes lo han visto santos que se ven al inicio prometedores, pero no duran. Se les acabó la gasolina. A veces a la vida de la iglesia parece un carro que no anda. Porque necesitamos del Espíritu, la experiencia del Espíritu. Y les digo, queridos santos, si no pagamos el precio para venir al Señor y que Él nos toque, vamos a tener una vida de iglesia como un carro que no anda. Nuestra iglesia local necesita de santos que paguen el precio para dejarse ungir. ¿Sabe? Y les digo esto, a veces nosotros mismos podemos no dejarnos ungir. Un hermano decía, este ejemplo, podemos hacer como querer mojar un pato con manguera, ¿sabe? Es impermeable. Usted quiere mojar un pato, todo lo resbala, porque sus plumas lo recubren totalmente. A veces, yo tengo un argumento con mi esposa y yo creo que no dije nada malo, ¿no? Y hasta creo que tengo la razón. Pero a veces el ungüento me quiere ungir, pero yo no me quiero dejar. ¿Sí? Tú estás mal. No estoy mal. Sí estás. Pero yo no estoy mal en el argumento, creo, ¿no? Estoy mal en la actitud. Estoy mal en que no estoy siendo aromático. Estoy apestando, Adán. Adán es tan apestoso, querido santo. Pero este ungüento es tan aromático. Y ahí uno tiene que abrirse. Y ahí usted tiene que perder. Pero cuando usted pierde, usted experimenta la dulce muerte de Cristo. Pierdo, pero hay dulzura en mi corazón. Me siento bien. ¿Sabe? ¿Cómo usted sabe si está tomando la cruz de Cristo o no? Porque la cruz de Cristo es dulce. Usted puede sonreír. Pero si no es la cruz de Cristo, usted está amargo. ¿Sí? Como alguien podría decir, oh, la situación mía es tan complicada. Tengo todo tipo de dificultades. Pero aquí estoy llevando la cruz. Yo les puedo decir que puede estar llevando una cruz, pero puede ser la del ladrón de la derecha o el de la izquierda. Esa no es la de Cristo. La cruz de Cristo es dulce, porque tiene canela. ¿Y sabe cómo toma la cruz de Cristo? Al tocar al Espíritu. Es decir, usted puede estar en una situación difícil, pero viene al Señor y se abre. Le dice, Señor, esto está difícil. Señor, pero te necesito. Y de repente el Señor le dice, tranquilo, yo estoy contigo. Y esas palabras le llenan a usted de canela. Esa canela fortalece un corazón debilitado. ¿A cuántos ya no se nos ha debilitado el corazón? ¿Sí? A veces hasta en la vida de la iglesia se nos puede debilitar el corazón. Podemos pensar, oh, el Señor no avanza, oh, ni en mí, oh, mi situación no cambia. El corazón se debilita. Y queridos santos, al estar en adversidades, todos corremos el riesgo de volvernos amargos. ¿Sabe? Hay personas que portan en sus almas cierta amargura. Y a veces uno la siente, ¿no? Y puede ser el resultado de diferentes situaciones que han pasado en sus vidas. Situaciones que les han amargado. ¿Sí? Nosotros podemos estar amargos en ciertas áreas. Muchas relaciones que tenemos pueden estar amargas con ciertos santos, por ofensas no perdonadas, por situaciones que no hemos resuelto. Puede haber cierta amargura en nosotros. Y necesitamos ser sanados. ¿Qué nos va a sanar? ¿Y cómo vamos a ser sanados? Viniendo al Señor. Amén. Tocándolo en su suave ungir, dejando que Él nos hable. Y Él va a aplicar más elementos. Cálamo. Oh, ese cálamo. El cálamo crece en la ciénaga, ¿sabes? La ciénaga es
También es hedionda, ¿sabes? Es desagradable. Yo hace poco fui expuesto en esto, ¿sabes? Mis dos hijos son bastante intensos. Y yo he estado pensando, ya van a crecer, ya cuando crezcan van a jugar solos, se van a entretener por allá y me van a dejar en paz. Eso estaba yo pensando, queriendo yo escapar de mi fango, ¿sabes? Pero reciente, esto fue al estudiar considerar esta palabra, me di cuenta, un momento, yo debo ser una caña que crece con el poder de la resurrección. No debiera haber para mí una diferencia entre si mis hijos son muy molestosos o no. Debo aprender a experimentar los elementos del Espíritu en esa situación. Juan, necesito también ser sanado. Santos. Todos necesitamos ser sanados. Todos necesitamos de este Espíritu. Y Él está listo. Pero necesitamos volvernos a Él y abrir nuestro ser. Oh, permitiendo que Él nos toque. Señor Jesús, tócanos. Sánanos, Señor. Amén. Y tengo un punto más, queridos santos. Quizás para finiquitar esto también, hermanos, otra vez, esto lo experimentaremos si nos damos al Señor y a la vida de la iglesia, al servicio. ¿Sí? Consideren, esto es para el tabernáculo y para el sacerdocio. Si en nuestro corazón no están los intereses de Dios, si yo vivo para mí mismo, para mis propias metas y mis propios proyectos, y no digo que usted no sea un humano normal, que cuide de su familia y provea para su casa, eso se vale, es legítimo. Pero si usted sabe que usted vive para Dios y su propósito, usted está en la posición de ser bendecido con el ungüento compuesto. Bueno, quisiera leer ahora con ustedes Juan, capítulo 7, versículo 39. Dice aquí, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había aún sido glorificado. Hermanos, aquí se ve la revelación crucial del Dios triuno que se procesa. Este entendimiento que nosotros tenemos de las Escrituras, este entendimiento que nosotros tenemos de Dios mismo, tal vez no es común en la mayoría de los cristianos, pero es una revelación crucial en toda la Biblia. Aquí dice claramente el apóstol Juan, no había el Espíritu. ¿Cómo Juan puede escribir no había Espíritu? Si el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu, pero escribió no había Espíritu. ¿Qué quiere decir Juan? Pero lo que él quiere revelar aquí es que no había el Espíritu para la vida cristiana. No había el Espíritu que podía añadir todos estos elementos, las 45 libras de aroma. Solo había el único hin de aceite. Pero ¿dónde estaban las especias que nos hacían aromáticos? No había. Lo único que el Espíritu podía hacer era hacerlo Sansón más fortachón. Pero no podía cambiarlo por dentro para cambiar su lujuria. Pero después de que Jesús murió y resucitó, es decir, fue glorificado, ya había el Espíritu. Así que podemos decir, queridos santos, con la autoridad de la palabra de Dios, Dios se procesó. Y esto no es una herejía, esto no es una enseñanza nueva que nos hemos inventado. Dios se procesó porque antes no había el Espíritu. Y es cierto, muchos dicen, no, yo Jehová no cambio. O Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, eso también damos amén. Dios no cambia en su esencia y en su propósito. Él es el mismo siempre. Pero para su economía Él cambió. Para cumplir su propósito eterno de mezclarse con el hombre, Él tenía que cambiar. Él tenía que añadir esencias aromáticas.
Él dice las más finas, dice allí. ¿Sabe? Fina significa las de más alta calidad. La más alta calidad de aromas Él las adquirió para derramarlas en su pueblo, para bendecirnos. Podemos decir hoy, santos, somos bendecidos por Dios mismo, con todas sus especias. Gracias, Señor. ¿Saben una cosa? Y todas estas especias, queridos santos, todas vienen por fruto del sufrimiento del Señor. El aceite se prensaba, la mirra fluida. ¿Saben por qué es fluida? Porque viene de un árbol que usted corta y empieza a fluir, empieza a sangrar. La acacia, la canela, el cálamo son cañas que usted tenía que arrancar y dejar secar, luego para quebrarlas. Y luego el apotecario tenía que molerlas tanto, pulverizarlas para poder mezclarlas con un hin de aceite. Era un gran trabajo pero todo esto muestra los sufrimientos de Cristo. ¿Saben? Yo he sido muy tocado al considerar esta palabra. Siempre fue para mí difícil entender por qué cuando el Señor Jesús estaba crucificado, le ofrecieron un poco de vinagre mezclado con mirra, para que Él, como un analgésico, para que Él no sienta tanto dolor. Y Él lo rechazó. Yo dije, pero si ya está crucificado, ¿por qué no calma un poquito ese dolor? Además, ¿qué necesidad había también de que Él toda la noche pase orando y sangrando sangre? ¿Por qué también Él recibió golpes de puño de los soldados, corona de espinas, azotes, burlas? ¿Por qué no fue solo crucificado y ya? ¿Por qué la crucifixión tuvo que durar 6 horas? Podía ser más corta. Porque esta era la obra del apotecario santo. Él padeció para producir un ungüento con las hierbas más finas, con los mejores ingredientes, con las más finas especias, para tornarse nuestra bendición y la bendición de su pueblo. Queridos hermanos, hoy solo disfrutamos todo lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Hoy somos los vasos que recibimos su bendición. Amén. Amén. Y un último punto, con un último versículo, queridos santos. Leamos Salmos 133. Salmo 133. El versículo, leamos el 1 y el 2. Dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos en unidad. Es como el aceite fino sobre la cabeza, el cual descendió sobre la barba de Aarón, que bajó hasta el borde de sus vestiduras. Aquí la unción está relacionada con la unidad en el cuerpo de Cristo. Y repito esto, querido santo, solo si nos damos al Señor y a la vida de la iglesia, estamos calificados para experimentar esta bendición. Si no somos para el cuerpo, nos perdemos la bendición. Si no somos uno con la iglesia local en donde estamos, si tenemos muchas opiniones, si no nos parecen las decisiones que los hermanos responsables están tomando, si nosotros tenemos una mejor idea, un mejor horario, un mejor lugar, ¿sabe lo que nos estamos haciendo nosotros mismos? Nos estamos privando y despojando de ser bendecidos. Tenemos que guardar la unidad del Espíritu. Pequeño hermano, si a usted algo no le parece de lo que se está haciendo en su iglesia local, no hable. No le diga a los hermanos rápidamente su opinión, que hermano, que esto es mejor. No haga eso. Se está dañando a sí mismo. Venga al Señor, háblele a Él. ¿Sabe qué le va a decir la unción? Él le va a decir, calladito. Y cuando le diga eso, le va a poner canela, le va a poner mirra. Y usted va a estar calladito feliz, porque se lo lleva el Señor. Sí, no seamos tan rápidos para hablar cosas que no nos parecen. Tengamos cuidado. ¿Sí? Esto todo se relaciona con la bendición. Y no solo eso,
Aquí esto está hablando de la barba de Aarón. Aquí está hablando de todo el cuerpo de Cristo. Este ungüento es para todo el cuerpo de Cristo. Lo cual significa que no podemos ser solo localistas. Oh, mi iglesia local. Oh, mi región. No, todo el cuerpo de Cristo. ¿Saben? Cuando yo supe que venía a Ecuador y que iba a venir a esta conferencia, yo me alegré tanto, ¿saben? Y yo no estaba todavía aquí en Ecuador, pero yo sentí como la unción venía solo al pensar en estar en Ecuador. Oh, estaré con los hermanos, en milagro. Amén. Solo al pensarlo me sentí ungido. Ni siquiera estaba aquí todavía. Y ya estaba experimentando la unción. Rebosaba gozo en mi corazón. Porque somos para el cuerpo. Y ahí está la bendición. Y entonces, para concluir, ¿sabe? Dentro de poco en el Ecuador se presentará una necesidad, ¿sí? En que se requerirá de la participación de los santos en todo el Ecuador. Hoy día se va a construir algo en la iglesia local en Quito. Y se van a necesitar ofrendas de manos, no solo económicas, labor. Y claro, a su tiempo esto se anunciará, pero créanme, hermanos, si nos unimos al Señor en su mover en el cuerpo, bendición será derramada, ungir será derramado, seremos grandemente bendecidos. Que el Señor nos guarde bajo esta bendición, bajo este fluir. Que esto tenga la preeminencia en nuestra vida cristiana. Amén, queridos santos.